Cuando son las 2:34, este tema que hemos estado charlando de la reducción del financiamiento público, conocido como prerrogativas, el dinero que se le da pues a los partidos políticos en Veracruz, va a tener una reducción del 50% a partir de enero del 2023. Qué bueno que nos toma la llamada José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte, estar con tu audiencia. Muchas gracias, consejero. Lógicamente desde su trinchera, ¿no? Desde lo que a usted corresponde, porque pues entiendo que hay temas que hay que tocar con cuidado, sobre todo desde la trinchera del INE. Pero este asunto de reducir el financiamiento público a partidos políticos en Veracruz, ¿hacia dónde nos puede llevar? Nos llevaría hacia un hipotético caso donde los partidos políticos buscaran autofinanciamiento, medio complicado, ¿verdad? Bueno, es un gran tema ciertamente, Alejandro, porque estamos hablando de la equidad entre los distintos partidos. Uh-huh. Hoy por hoy, a mi juicio, el modelo que existe de distribución es muy inequitativo, es injusto entre los distintos partidos. Para poner un dato muy concreto, ¿a qué me refiero? 70% del financiamiento se reparte conforme a la proporción de votos que tuvieron. Uh-huh. Y obvio, a algunos les va muy bien en las elecciones, a otros les va muy mal. Entonces, más del 50%, es decir, 70% se reparte a la fuerza política que tienen. Solo 30% se reparte de forma igualitaria. Uh-huh. Y lo que hemos estado observando en el ámbito electoral es que desde que llegó la actual mayoría legislativa, la fuerza política que hoy gobierna, sí, pues ha intentado modificar las fórmulas de financiamiento en los estados. De hecho, en Veracruz ya no es la primera ocasión que la Suprema Corte se pronuncia sobre este tema. También ya en 2020 se pronunció sobre Tabasco y dijo que sí era válida esa reducción. Y aquí hay que aclarar, Alejandro, a los partidos políticos nacionales, porque sí, ciertamente a los partidos políticos locales, las entidades federativas, los congresos locales no pueden modificar la fórmula, solo respecto de los nacionales. También ya hubo otro pronunciamiento de la Suprema Corte, también en 2020, respecto de Baja California. Entonces, Veracruz no es el primer estado que lo hace. ¿Qué significa en realidad esto que sucedió el jueves pasado, sí, en la sesión de la Corte? Pues que sí se introduce más inequidad entre los partidos nacionales, porque si se reduce el financiamiento que ofrecen los órganos locales, es decir, el financiamiento que proviene de las entidades federativas, no el que asigna el INE, pues con estas fórmulas nuevas, los que recibían poco ahora recibirán prácticamente nada. Uh-huh. Y el partido mayoritario, pues aunque se le quite, digamos, la mitad, pues sigue teniendo bastante. Eso está muy interesante, consejero, porque bueno, a final de cuentas el asunto va sobre el dinero, ¿no? Lo parten en dos. Digamos que si es un peso, en términos, digamos, para ejemplo, ¿no? Lo que recibían, ahora van a recibir 50 centavos. Y por supuesto, a quienes les tocaba menos, pues van a recibir menos, y al que le tocaba más va a recibir más, aunque sea menos por la fórmula, seguirá recibiendo más que los otros. Entonces de ahí viene, entiendo, pues la molestia, si no molestia, cuando menos incomodidad de los otros partidos políticos que no son los que están en el poder, ¿cierto? Totalmente, lo dices muy bien, Alejandro. Si habláramos de equidad y de ideales, pues en realidad los partidos políticos nacionales no deberían de tener ninguno uh-huh. financiamiento proveniente de los 32 organismos públicos locales, porque el INE les da, el INE, vamos, no es dinero del INE, es dinero del pueblo. Lo que sí quiero decir es, el INE da financiamiento a los partidos políticos nacionales y es muy bueno, serán 6,000 millones de pesos para 2023. Uh-huh. En realidad tienen doble bolsa los partidos políticos nacionales, lo que reciben a nivel nacional vía INE y lo que reciben vía estatal por cada uno de los 32 organismos públicos locales. Si habláramos de realmente bajarle el
costo del sistema político electoral a nuestro país, ahí habría una oportunidad. Son casi también otros 6,000 millones de pesos que reciben los partidos políticos nacionales vía los 32 organismos públicos locales, los llamados soples. Entonces, ahí habría un área de oportunidad, pero lamentablemente la discusión sobre estas modificaciones no va en esos sentidos. Sí, nos lo deja bien claro, consejero, porque si de verdad los partidos políticos levantaran o hicieran, digamos que le hicieran justicia, ¿no?, a esa bandera que enarbolan de ayudar al pueblo, de no tener el dinero, el financiamiento público, pues simplemente, digamos que en el peor de los casos, ceñirse a lo que les da el INE, ¿no? Y ya, pero no, pues no por tienen algo llenadera. son partidos nacionales y en todo caso a nivel Local. cada estado, pues solo a los partidos locales, que por cierto no todos los estados tienen partidos locales, son algunas entidades solamente. Sí, claro, los locales tendrían que sobrevivir, pero ahí sí con un dinero que justamente sería local. Pues, consejero, nos ayudó mucho, a entender el tema. Le mando un fuerte abrazo, gracias. Con mucho gusto, saludos cordiales. Muy gentil, José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del INE, con este tema de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos en Veracruz. Bueno, 2:40, se cumple con la meta de entrega de 46,000 kits escolares.